¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Espero que hayan tenido un hermoso martes. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller para tener la charlita que tenemos cotidianamente. Acá en mi taller, un grupo de amigos, como digo siempre, nos reunimos un rato antes, un rato después de la cena y hablamos sobre nuestra pasión, que son las herramientas, cuestiones técnicas, cosas que nos gustan. En fin, el agradecimiento sincero a todos los amigos que se comunican permanentemente por Facebook, Instagram, a mi WhatsApp. La verdad, da gusto conocer determinadas personas y verdaderamente esta pasión que nos une es un vicio tan sano, las herramientas, el amor al oficio, el amor a la antigua escuela, es un vicio tan sano que no puede venir otra cosa que buenas personas. Saludo al amigo Daniel de Balcarce, un grande. Así que bueno, hoy estuve acomodando un poco el taller y buscando herramientas, dado que bueno, ayer hice un comentario sobre la marca ENSIC, marca de fabricación nacional, bueno, de la cual soy bastante fanático, me gusta. Es una marca de otra época, data de los 60, 50, 60, quizás antes, no tengo demasiada información. Uno tiene mucha información sobre Inafor, sobre Raselli, hay a granel sobre Baco, otras marcas que por ahí uno siguió y admiró como DPH, pero Densic, que arrancó siendo una sigla, como podemos observar en esta llave, esta estriada de 3/4, 25-32 acodada, que quizás está un poquito oxidada. Todas estas llaves fueron mías desde siempre, las usé mucho, pero bueno, data de otra época. Son llaves que podemos ver en su anatomía y en su ergonomía, que eran llaves brutas. Eh, Data de una época donde había lugar para trabajar, para que entre la llave en distintos lugares. En su mayoría eran llaves estriadas y llave de dos bocas. Dado que, bueno, las combinadas por ahí había, tengo dando vuelta algunas que no logré encontrar, sé que están en una de las cajas, pero eran llaves muy brutas, demasiado brutas para lo que es una combinada. Créanme que superan en el doble de sus dimensiones a una llave de actualidad. Podría ser el doble de una Stanley, pongámosle, en cuanto a las dimensiones anatómicas de la herramienta. Venían en medidas desde muy chiquitas hasta muy grandes. Tengo dando vueltas llaves en SIC de 1/4, 5/16. Está bueno, es de 1,5 pulgadas, 1 pulgada 3/8, para los que les gustan la conversión, 38, 35, pero bueno, nada. Acá ya podemos ver en esta línea de la marca que ya no es una sigla con puntitos, sino que se transformó en nombre, ENSIC. Como dije, llave estriada, acodada, de muy grandes dimensiones, 1,5 pulgadas, 1 pulgada 3/8, llave bastante bruta, bastante fuerte, pero bueno, también venían en milímetros, empezaron a venir en este momento de la empresa cuando ya se empezó a trabajar con un poco más de prolijidad en los detalles. Esta es una 32-28, llave muy utilizada por mí en mis trabajos en la adolescencia. Verdaderamente, en los lugares que se podía utilizar, era una herramienta muy útil. La verdad que son llaves que conservo con mucho cariño, por eso el pedido a los amigos, a ustedes, quien tenga información y me la quiera hacer llegar. Acá tenemos otra generación de la llave, de la marca, donde podemos ver el detalle que la medida que venía fundida en la llave no salió clara y la marcaron por golpe. Todos estos eran detalles de fábrica que, bueno, ya quienes las hacían
no va a estar para contarnos, ¿no? Pero bueno, por ahí se puede rescatar algún poco de información, dado que bueno, tengo ganas de poder hablar un poco más justificadamente de esta marca, de esta empresa, que obviamente ya no se consiguen. Yo estas llaves las tengo hace un montón de años, pero ya tenían muchos años más en una ferretería industrial, en una ferretería de barrio, colgadas, alumbradas, o sea, no estaban en buen estado, la humedad ambiente estaba haciendo lo propio, pero conmigo han trabajado mucho. Esta es una 11-16 5 octavos, notarán que en su mayoría son pulgadas, data de la época con que se trabajaban con estas llaves, ¿no? Donde prevalecía, donde predominaba la medida en pulgadas. Después, bueno, créanme que tengo llaves muy grandes de la marca. Esta es una 9-16 media de 2 bocas. Tengo llaves muy grandes. Ya voy a bajar alguna del tablero para mostrarla. Pero bueno, venían en pulgadas, como dije, en milímetros. Esta es una 17-19, al igual que esta. Tengo dos unidades que fueron muy útiles. Y bueno, ¿había tubos, Tano? Sí, había tubos. Había tubos de la marca, estriados, hexagonales. Yo acá, bueno, logré localizar un estriado de 1 pulgada 1.16. Para los que les gustan las conversiones, 27 milímetros aproximadamente. Pero no se logra distinguir. No se logra distinguir por el mal marcado de la pieza, el mal marcado de la unidad. Notarán el trabajo del pasado de piedra, del pasado de amoladora que ha sufrido el tubo. Pero bueno, porque créanme que no entraba en ningún otro lugar para trabajar, porque estos eran tubos de muy gruesas paredes, de muy gruesas dimensiones, donde bueno, no entraban en cualquier lado. Y bueno, había que trabajarlos y no quedaba otra que afeitarlos un poquito, dado que bueno, si buscamos un Inafor o un Baco de esta misma medida, tiene una pared aproximadamente de esta medida, ¿no? Estos eran tubos de vieja data que han sabido sacarme de varios apuros en mis épocas de adolescente, cuando lo que tenía era voluntad, ganas y pocas herramientas. Así que bueno, contento con el crecimiento del canal. Voy a bajar algunas llaves en sí un poquito más grandes y se las voy a mostrar. Bueno, acá tenemos una de las grandes. Esta sufrió una limpieza, tuvo una limpieza, mejor dicho, expresado en palabras más correctas, la cual después le di una manito de aerosol plateado como para embellecerla un poco y que no esté en este estado, cosas que bueno, algunos puristas consideran que sacarle el óxido a una herramienta es prácticamente un sacrilegio, dado que bueno, le llevó más o menos 50 años quedar en este estado, ¿no? Pero a veces uno le gusta que la herramienta se conserve un poquito mejor, y bueno, por ahí hace este tipo de cosas. Pero la idea es conservarlas todas, cuidarlas todas, mantenerlas. En breve voy a hacer un videito sobre Inafor. Lo llaman Inafor, yo lo llamo Inafor, la marca. Llaves, tubos de 3/4, tubo de 3 octavos, tubo de media. Había para elegir, verdaderamente un surtido espectacular de esa marca. Había francesas, pinzas, destornilladores, los cuales por ahí se los fabricaba la empresa DPH. Créanme que tengo destornilladores de la marca Inafor y bueno, uno los compara con los DPH y son exactamente iguales. Ahí es cuando una fábrica le producía a otra y después le estampaban el nombre. Curiosidades, detalles de aquella época,
donde bueno, todo era pensado para que dure, pensado para que sirva, pensado para que rinda, y nada. Como digo siempre, en este canal profesamos el amor a la antigua escuela y valoramos todo este tipo de fierreríos útiles, por ahí, hoy no tan funcionales, pero bueno, tenía ganas de mostrárselos y nada. Cualquiera que tenga información sobre esta empresa, sobre esta marca, a qué se debe esa sigla, me la hace llegar y yo con gusto la voy a contar acá en el canal, dado que tengo un poco de información, pero no es tan fidedigna y bueno, me gustaría estar un poco más empapado sobre esta marca. Les mando un saludo grande. Hoy la verdad que fue un día largo, estoy un poco cansado, se trabajó bastante por suerte, tanto en el taller como en los domicilios. Espero que ustedes hayan estado bien, espero que hayan tenido un buen día y nada, como digo siempre, un ratito antes, un ratito después de la cena, nos reunimos acá en mi taller, ustedes, yo, y charlamos sobre esta sana pasión, sobre este vicio sano que me gusta decir que se paga solo, que son las herramientas. Así que bueno, contento porque al momento de subir este video voy a estar cumpliendo con el segundo video de la semana. La idea mía es todos los días hacer un videíto, tener una charlita con ustedes, les resulta interesante o por ahí alguno no, pero bueno, tiene la opción de no mirarlo porque hay amigos que verdaderamente esperan estos 15 minutos de por ahí esparcimiento y de conversación de temas que por ahí no son los del momento, los populares, o desconectarse un poco de todo lo malo que uno puede llegar a ver en la televisión. Yo estos días que por ahí no estuve haciendo videitos, estuve mirando un poco televisión y créanme que prefiero mirar YouTube, dado que no cuentan una buena noticia nunca. Yo creo que algo bueno en algún lugar del mundo debe pasar, pero bueno, evidentemente vende mucho más la mala noticia, la desgracia y nada, qué sé yo. Son reflexiones, los amigos de la primera hora saben que me gusta charlar, o sea, hablar con ustedes, compartir experiencias, contar anécdotas y bueno, es un poco de cómo pienso, ¿no? Les mando un saludo, los veo mañana en una nueva charlita de Siciliano en su taller. Acá no hay libretos, los videos salen, las charlitas salen y cualquier duda, cualquier sugerencia, cualquier pedido sobre una toma de contacto de una herramienta en particular o desarrollar algún tema, me lo hacen saber, ya sea en mis redes, en Facebook, Instagram o acá mismo en los comentarios. Les mando un saludo y espero tengan una hermosa noche.